Tiene la palabra el diputado Heller. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro y su equipo. Voy a empezar por este último tema que se está haciendo referencia, que es el tema de la cobertura legal frente a futuros reclamos. Porque me parece que hay dos posibilidades y nos hemos estado refiriendo todo el tiempo a una sola, que es la que tiene que ver con la cláusula Rufo, que efectivamente venció el 31 de diciembre del año 2014 y por lo tanto parece altamente improbable que alguien pudiera hoy hacer valer esa cláusula. Pero resulta que está vigente la ley que hoy el Poder Ejecutivo nos viene a pedir que modifiquemos. La ley Cerrojo, que dice textualmente: los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto tal, segundo canje, sus normas reglamentarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ley está vigente al día de hoy. Entonces tenemos un fenómeno que a mí me plantea, obviamente, una duda. Nosotros vamos a, si accediéramos al pedido del Poder Ejecutivo, vamos a derogar esta ley que hasta aquí estuvo vigente, pero ¿por qué deberían renunciar el 92-93% de los acreedores que entraron en los canjes anteriores a sentirse defraudados por el Estado Nacional, no por la cláusula Rufo, por el Estado Nacional que le prometió que nadie iba a cobrar mejor que lo que ellos estaban cobrando al aceptar esas condiciones que el Estado argentino les proponía, y de pronto el Estado argentino les cambia las reglas y les paga mejor a otros acreedores? Creo que tenemos un costado notablemente vulnerable en esa cuestión que excede el tema de la cláusula Rufo y que nos deja a merced de la interpretación de cualquier otro juez, que no tiene por qué ser Griesa. Acá se dice Griesa dijo, Griesa dijo. Hay otros jueces en la jurisdicción de Nueva York que podrían tomar una demanda de este tipo, y así como alguna vez hemos considerado que era un disparate el fallo del juez Griesa, puede haber otro juez que volvamos a considerar que es un disparate o no, que haga lugar a demandas que hagan los que entraron en los canjes anteriores porque se sientan defraudados, no por una cláusula que tenía el bono y que ha caducado, sino por un cambio del gobierno argentino que ha modificado su propia ley en la que había asumido con esos acreedores un compromiso y no lo está cumpliendo. Me parece que es un tema delicado, preocupante y que hasta ahora no se tocó y que no he escuchado respuestas al respecto. También quiero decir que no tomaría tan, digamos, superficialmente, y no es peyorativo el término, la posibilidad de que los holdout que aún no entraron, cosa a la que hacía recién referencia el diputado Giustosi, creo que también lo han hecho otros diputados, sigan trabando la situación que tiene la Argentina y la Argentina siga estando en default porque estos acreedores no acuerdan. Al respecto, ayer mismo en el diario La Nación aparece una nota de la Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación, el llamado Grupo Argentino, el Grupo Varela o algo por el estilo, que dice textualmente: esto se va a apelar porque Griesa borró con el codo lo que hizo con la mano. Igualmente, más allá de todas las apelaciones que se hagan, queda claro que para un argentino no hay nada peor que otro argentino, dijo Vázquez por cuenta de él, y agregó: es ridículo que Argentina no quiera arreglar con los bonistas particulares, que todavía tienen deudas por 2.500 millones de dólares. Esto llevará a que sigan en default y con riesgos de embargo, aunque no existan las medidas cautelares. Tengo también para preguntar, lo han hecho otros colegas, ¿por qué pagaremos honorarios de los abogados de la contraparte?
porque parece a la aceptación de una exigencia verdaderamente inadmisible. Es decir, que paguemos los honorarios que los abogados de los buitres que han actuado contra nosotros, vamos a pagar también nosotros. También me gustaría conocer, porque se habla de nuevas emisiones de deuda, cuáles son las entidades que van a llevar adelante esa emisión de deuda y cuáles son las condiciones. Entiendo que esto también es resorte del Congreso de la Nación, porque es el único que puede tomar decisiones en la materia del Congreso, así que conocer cuáles son los lineamientos también nos ayudaría a pensar o a tener mayor cantidad de elementos de juicio. Y finalmente, y con la idea de hacer una propuesta superadora, quiero tomar palabras dichas por el entonces diputado Prat-Gay, cuando era diputado, en la sesión ordinaria del 11 de septiembre del 2013, ante un pedido de reapertura del canje para tratar de lograr que ingresaran a él ese 6 y pico, 7% de buitres, holdouts, MeToo y todas las otras denominaciones que tiene. El entonces diputado Prat-Gay, hoy ministro, hace una referencia a lo que se ha hecho hasta allá. No lo voy a leer, es una larga intervención, pero el que la quiera puede buscarla en el archivo del Congreso, en el libro de sesiones, porque yo lo he tomado de allí. Pero cuando se refiere a los canjes anteriores, el 2005 y 2010, dice: esta fue la gran estafa. La gran estafa fue ofrecer un premio a los acreedores que casi con certeza iban a recibir, si no era en 30 años, quizá en 10, 15, si a la Argentina le iba muy bien. Y sigue explicando todo lo que significó para el país el cupón ligado al crecimiento, que según él era un regalo, y como dice textualmente, este regalo hoy es mucho más escandaloso que lo que fue en el 2005. En ese entonces alguien podría argumentar, bueno, no sabemos si se va a dar o no, todo indicaba que sí, hoy ya tenemos la información, y sigue explicando por qué aquello fue ruinoso para el país como solución, los términos del canje 2005-2010. Y termina diciendo que en particular hay dos cuestiones absolutamente inaceptables, es la palabra exacta que utiliza, y que creo que habría que imponer como condiciones más duras, aun si esto implica que la iniciativa vuelva al Senado y deba ser nuevamente tratada. El Gobierno propone suspender el artículo 3º de la Ley Cerrojo, que es la que prohíbe al Poder Ejecutivo negociar en sede judicial y extrajudicial con acreedores fuera del canje. Este es un error gravísimo de la estrategia judicial argentina. Entonces el Congreso de la Nación le dirá a los fondos buitre: a partir de mañana el Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina tendrá facultad de sentarse a negociar con ustedes en otras condiciones. Sigue insistiendo y reitera y termina: estas dos cláusulas son inaceptables, así como también es inaceptable que el Congreso de la Nación siga entregando la facultad de negociar la deuda de la manera en que se hace. Por lo tanto, si esta propuesta era una estafa y era ruinosa para el país, la del canje 2005, propongo que, en vez de la propuesta que nos trae el Poder Ejecutivo, resolvamos ofrecerle a los buitres y a todos los que quieran, pagarles el valor del canje 2005 con todos los cupones ruinosos incluidos, que aparentemente lo convertían en una gran estafa y además hacía que cobraran más que lo que era la deuda original, y comparemos ese valor con lo que nos va a costar este arreglo, y estoy seguro que nos conviene aquel acuerdo ruinoso. Entonces, creo que no podemos decir aquí que estamos trayendo una solución ventajosa, cuando hace 2 años decíamos que aquello que se había resuelto y que estos señores que estaban hoy afuera nunca quisieron aceptar, porque no es cierto que no tenían posibilidad de entrar,
El canje del 2005, el 2010, la reapertura del 2013, todo lo que se hizo tenía por objeto que todos entraran, pero que entraran en condiciones justas, razonables, equitativas y sustentables. Y hoy nos están proponiendo un arreglo que efectivamente es muchísimo más caro que aquel que el entonces diputado Pratgay consideraba una gran estafa y ruinoso para los intereses del país. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos por partes. Con respecto al tema de los holdouts, Carlos, el famoso grupo Varela, nada, o sea, estamos negociando con ellos. Me he juntado cantidad de veces. No hemos llegado todavía a un acuerdo y no puedo decir, digamos, por razones obvias lo que estamos... ¿Eh? No, ya sé. No, o sea, no lo tomo así. Pero hoy no hemos llegado a un acuerdo esencialmente por lo que se podrán imaginar, porque pretenden cobrar más que todos, significativamente más, y nosotros nos mantenemos firmes en un número más bajo, y entonces, bueno, creemos que que tenemos que seguir negociando firmemente. Pero sí estamos hablando, seguimos negociando y no sé por qué dice realmente esos comentarios. Con respecto a los honorarios, vuelvo al tema en realidad, o sea, siempre estuvo en el tapete, no soy abogado, pero entiendo que es uso y costumbre cuando uno pierde. Los negociamos fuertemente, los bajamos un 40%. Perdón, sí, vuelvo. Lo negociamos fuertísimamente, los bajamos un 40% y los pusimos separados justamente para que nadie creyera que estábamos haciendo algo raro, que estábamos haciendo algún pago encubierto o algo. Como dije siempre, elegimos la transparencia. Con respecto a las entidades, estamos hablando con varias, son los más tradicionales en este sentido. Estamos discutiendo condiciones y comisiones. Por algún lado leí que íbamos a pagar 400 millones de comisiones, más creo que 1.000 millones más en concepto de, no me acuerdo si, no sé ni de qué era, si de aumento en el precio de los bonos. Le pido a todo el Congreso acá que si llego a pagar 400 millones de dólares me metan preso, a mí y a todos mis descendientes. No es ni parecido el número a eso. Es una comisión que va a ser entre 0.15% y 0.20%. O sea, el número ese de 2% o de 3%, que es el equivalente a estos 400 millones, estamos hablando de que es básicamente 20 veces menos que eso. Lo aclaro porque por ahí algunos no saben y se quedaron con el número que han leído en el diario y bueno, prefiero aclararlo. Con respecto a lo de la cobertura legal, Carlos, sí, qué decir, o sea, yo creo que no va a pasar, o sea, cualquiera puede iniciar una demanda que crea justa, no digo que no tengas razón en eso, pero no creo honestamente que pueda tener mucho sustento afuera. Realmente no creemos que eso vaya a ser algo que pueda llegar a causarnos algún problema. Con respecto a la última, ¿crees que...? Okay. Yo sigo porque fui aludido con precisión por el exégeta Carlos Heller. No ha habido ningún cambio acá, Carlos, y lo sabes muy bien, por más que hayas buscado distintas declaraciones. Yo estuve siempre en contra del cupón del PBI y una de las condiciones para no emitir bonos esta vuelta era no vaya a ser que se nos cuele un cupón del PBI. Vamos a emitir ¿Puedo redondear mi respuesta o no? Vamos a dialogar. ¿Cómo es la cosa? Bueno. Y bueno, pero ahora no sé qué pasó, le cortó el micrófono. Bueno. Para aquel que entró en el canje del 2005
con todos los cupones, el valor de la oferta ya es de $160 por $100 original. Vale decir, nosotros no ofrecimos nada para aquellos que no tuvieran sentencia judicial firme por encima de los que ya habían entrado al canje. Es más, DART, que es uno de los ejemplos que han planteado y que he visto en los medios, a DART le fue peor yendo a la justicia que yendo al canje 2005. Entonces, el problema era el cupón fue un premio exagerado, representa hasta ahora $160 por cada 100, nosotros no ofrecemos 160. Ahora, me sorprende, Carlos, que no distingas entre una negociación entre privados y una sentencia judicial firme que te exige que pagues. Realmente me sorprende de manera notable, viniendo de vos, a quien te respeto y mucho. Entonces, una cosa es discutir voluntariamente con un acreedor fuera de la sede judicial y otra es hacerlo dentro de la sede judicial. De hecho, yo lo que me quejaba en ese momento era que creía que el gobierno iba a aprovechar esa oportunidad que le daba la ley Cerrojo para efectivamente negociar en sede judicial. Nosotros, pudiendo tener esa duda, decidimos venir al Congreso para que sea el Congreso el que defina absolutamente todo el procedimiento de principio a fin. Por supuesto que no podíamos llevar a todo el Congreso de la Nación a las discusiones con el mediador, pero llegamos hasta donde llegamos y ahora estamos, como dije antes, entregando la posta. Así que no veo ninguna inconsistencia, sino más bien todo lo contrario. Quiero hacer una reflexión acerca de los holdouts y de futuros litigios y de lo que podría llegar a pasar. Hay un área donde podría haber litigiosidad y es un área en la cual nosotros no vamos a hacer nada para evitarlo. Y quiero plantearlo desde ahora para que quede claro, porque no sé si en las reestructuraciones anteriores, sobre todo en la del 2010, se han tomado los recaudos que estamos tomando nosotros ahora. Y es que no hemos cerrado todavía con algunos de los bonistas en Nueva York porque entendemos que esos bonistas traen, entre otros, algunos bonos que han prescripto. Entonces no compartimos estrategias que pudieran haberse llevado adelante antes respecto de mostremos una extraordinaria aceptación, así nos autocongratulamos, si el riesgo es estar pagando algo que no debiéramos pagar porque ha prescripto. Y esto es muy importante también. Nosotros podríamos haber cerrado rápidamente con los 15 que quedan, pero al riesgo de estar pagando algo que no teníamos que pagar. Ese riesgo, este equipo económico, esta presidencia de Mauricio Macri no lo va a tomar. Por el entonces diputado Prat Gay, cuando era diputado, en la sesión ordinaria del 11 de septiembre del 2013, ante un pedido de reapertura del canje para tratar de lograr que ingresaran a él ese 6 y pico, 7% de buitres, holdouts, Me Too y todas las otras denominaciones que tiene. El entonces diputado Prat Gay, hoy ministro, hace una referencia a lo que se ha hecho hasta allá. No lo voy a leer, es una larga intervención, pero el que la quiera puede buscarla en el archivo del Congreso, en el libro de sesiones, porque yo lo he tomado de allí. Pero cuando se refiere a los canjes anteriores, el 2005 y 2010, dice: esta fue la gran estafa. La gran estafa fue ofrecer un premio a los acreedores que casi con certeza iban a recibir, si no era en 30 años, quizá en 10, 15, si a la Argentina le iba muy bien. Y sigue explicando todo lo que significó para el país el cupón ligado al crecimiento, que según él era un regalo y, como dice textualmente, este regalo hoy es mucho más escandaloso que lo que fue en el 2005. En ese entonces alguien podría argumentar, bueno, no sabemos si se va a dar o no, todo indicaba que sí, hoy ya tenemos la información y sigue explicando por qué aquello fue ruinoso para el país como solución, los términos del canje 2005-2010. Y termina diciendo que en particular hay dos cuestiones absolutamente inaceptables, es la palabra exacta que utiliza, y que creo que habría que imponer como condiciones más duras
aun si esto implica que la iniciativa vuelva al Senado y deba ser nuevamente tratada. El Gobierno propone suspender el artículo 3º de la Ley Cerrojo, que es la que prohíbe al Poder Ejecutivo negociar en sede judicial y extrajudicial con acreedores fuera del canje. Este es un error gravísimo de la estrategia judicial argentina. Entonces el Congreso de la Nación le dirá a los fondos buitre: a partir de mañana el Poder Ejecutivo Nacional de la Argentina tendrá facultad de sentarse a negociar con ustedes en otras condiciones. Sigue insistiendo y reitera y termina: estas dos cláusulas son inaceptables, así como también es inaceptable que el Congreso de la Nación siga entregando la facultad de negociar la deuda de la manera en que se hace. Por lo tanto, si esta propuesta era una estafa y era ruinosa para el país, la del canje 2005, propongo que, en vez de la propuesta que nos... Tiene la palabra el diputado Heller. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro y su equipo. Voy a empezar por este último tema que se está haciendo referencia, que es el tema de la cobertura legal frente a futuros reclamos. Porque me parece que hay dos posibilidades y nos hemos estado refiriendo todo el tiempo a una sola, que es la que tiene que ver con la cláusula Rufo, que efectivamente venció el 31 de diciembre del año 2014 y por lo tanto parece altamente improbable que alguien pudiera hoy hacer valer esa cláusula. Pero resulta que está vigente la ley que hoy el Poder Ejecutivo nos viene a pedir que modifiquemos. La ley Cerrojo, que dice textualmente: los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto tal, segundo canje, sus normas reglamentarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa ley está vigente al día de hoy. Entonces tenemos un fenómeno que a mí me plantea, obviamente, una duda. Nosotros vamos a, si accediéramos al pedido del Poder Ejecutivo, vamos a derogar esta ley que hasta aquí estuvo vigente, pero ¿por qué deberían renunciar el 92-93% de los acreedores que entraron en los canjes anteriores a sentirse defraudados por el Estado Nacional, no por la cláusula Rufo, por el Estado Nacional, que le prometió que nadie iba a cobrar mejor que lo que ellos estaban cobrando al aceptar esas condiciones que el Estado argentino les proponía, y de pronto el Estado argentino les cambia las reglas y les paga mejor a otros acreedores? Creo que tenemos un costado notablemente vulnerable en esa cuestión que excede el tema de la cláusula Rufo y que nos deja a merced de la interpretación de cualquier otro juez, que no tiene por qué ser Griesa. Acá se dice Griesa dijo, Griesa dijo. Hay otros jueces en la jurisdicción de Nueva York que podrían tomar una demanda de este tipo, y así como alguna vez hemos considerado que era un disparate el fallo del juez Griesa, puede haber otro juez que volvamos a considerar que es un disparate o no, que haga lugar a demandas que hagan los que entraron en los canjes anteriores porque se sientan defraudados, no por una cláusula que tenía el bono y que ha caducado, sino por un cambio del gobierno argentino que ha modificado su propia ley en la que había asumido con esos acreedores un compromiso y no lo está cumpliendo. Me parece que es un tema delicado, preocupante y que hasta ahora no se tocó y que no he escuchado respuestas al respecto. También quiero decir que no tomaría tan, digamos, superficialmente, y no es peyorativo el término, la posibilidad de que los holdout que aún no entraron, cosa a la que hacía recién referencia el diputado Giustosi, creo que también lo han hecho otros diputados, sigan
trabando la situación que tiene la Argentina, y la Argentina sigue estando en default porque estos acreedores no acuerdan. Al respecto, ayer mismo en el diario La Nación aparece una nota de la Asociación de Damnificados por el Default y la Devaluación, el llamado Grupo Argentino, el Grupo Varela o algo por el estilo, que dice textualmente: esto se va a apelar porque Griesa borró con el codo lo que hizo con la mano. Igualmente, más allá de todas las apelaciones que se hagan, queda claro que para un argentino no hay nada peor que otro argentino, dijo Vázquez por cuenta de él, y agregó: es ridículo que Argentina no quiera arreglar con los bonistas particulares, que todavía tienen deudas por 2.500 millones de dólares. Esto llevará a que sigan en default y con riesgos de embargo, aunque no existan las medidas cautelares. Tengo también para preguntar, lo han hecho otros colegas, ¿por qué pagaremos honorarios de los abogados de la contraparte? Porque parece a la aceptación de una exigencia verdaderamente inadmisible. Es decir, que paguemos los honorarios que los abogados de los buitres que han actuado contra nosotros vamos a pagar también nosotros. También me gustaría conocer, porque se habla de nuevas emisiones de deuda, cuáles son las entidades que van a llevar adelante esa emisión de deuda y cuáles son las condiciones. Entiendo que esto también es resorte del Congreso de la Nación, porque el único que puede tomar decisiones en la materia del Congreso, así que conocer cuáles son los lineamientos también nos ayudaría a pensar o a tener mayor cantidad de elementos de juicio. Y finalmente, y con la idea de hacer una propuesta superadora, quiero tomar palabras dichas tras el Poder Ejecutivo. Resolvamos ofrecerle a los buitres y a todos los que quieran pagarles el valor del canje 2005 con todos los cupones ruinosos incluidos que aparentemente lo convertían en una gran estafa y además hacía que cobraran más que lo que era la deuda original, y comparemos ese valor con lo que nos va a costar este arreglo, y estoy seguro que nos conviene aquel acuerdo ruinoso. Entonces, creo que no podemos decir aquí que estamos trayendo una solución ventajosa, cuando hace 2 años decíamos que aquello que se había resuelto y que estos señores que estaban hoy afuera nunca quisieron aceptar, porque no es cierto que no tenían posibilidad de entrar. El canje del 2005, el 2010, la reapertura del 2013, todo lo que se hizo tenía por objeto que todos entraran, pero que entraran en condiciones justas, razonables, equitativas y sustentables. Y hoy nos están proponiendo un arreglo que efectivamente es muchísimo más caro que aquel que el entonces diputado Pratgay consideraba una gran estafa y ruinoso para los intereses del país. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, vamos por partes. Con respecto al tema de los holdouts, Carlos, el famoso grupo Varela, nada, o sea, estamos negociando con ellos. Me he juntado cantidad de veces. No hemos llegado todavía a un acuerdo y no puedo decir, digamos, por razones obvias lo que estamos... ¿Eh? No, ya sé. No, o sea, no lo tomo así. Pero hoy no hemos llegado a un acuerdo esencialmente por lo que se podrán imaginar, porque pretenden cobrar más que todos, significativamente más, y nosotros nos mantenemos firmes en un número más bajo, y entonces, bueno, creemos que que tenemos que seguir negociando firmemente. Pero sí estamos hablando, seguimos negociando y no sé por qué dice realmente esos comentarios. Con respecto a los honorarios, vuelvo al tema en realidad, o sea, siempre estuvo en el tapete, no soy abogado, pero entiendo que es uso y costumbre cuando uno pierde.
los negociamos fuertemente, y los bajamos un 40%. Perdón, sí, vuelvo. Los negociamos fuertísimamente, los bajamos un 40% y los pusimos separados justamente para que nadie creyera que estábamos haciendo algo raro, que estábamos haciendo algún pago encubierto o algo. Como dije siempre, elegimos la transparencia. Con respecto a las entidades, estamos hablando con varias, son los más tradicionales en este sentido. Estamos discutiendo condiciones y comisiones. Por algún lado leí que íbamos a pagar 400 millones de comisiones, más creo que 1.000 millones más en concepto de, no me acuerdo si, no sé ni de qué era, si de aumento en el precio de los bonos. Le pido a todo el Congreso acá que si llego a pagar 400 millones de dólares me metan preso, a mí y a todos mis descendientes. No es ni parecido el número a eso. Es una comisión que va a ser entre 0.15% y 0.20%. O sea, el número ese de 2% o de 3%, que es el equivalente a estos 400 millones, estamos hablando de que es básicamente 20 veces menos que eso. Lo aclaro porque por ahí algunos no saben y se quedaron con el número que han leído en el diario y bueno, prefiero aclararlo. Con respecto a lo de la cobertura legal, Carlos, sí, qué decir, o sea, yo creo que no va a pasar, o sea, cualquiera puede iniciar una demanda que crea justa, no digo que no tengas razón en eso, pero no creo honestamente que pueda tener mucho sustento afuera. Realmente no creemos que eso vaya a ser algo que pueda llegar a causarnos algún problema. Con respecto a la última, ¿querés que...? Okay. Yo sigo porque fui aludido con precisión por el exégeta Carlos Heller. No ha habido ningún cambio acá, Carlos, y lo sabes muy bien, por más que hayas buscado distintas declaraciones. Yo estuve siempre en contra del cupón del PBI y una de las condiciones para no emitir bonos esta vuelta era no vaya a ser que se nos cuele un cupón del PBI. Vamos a emitir ¿Puedo redondear mi respuesta o no? Vamos a dialogar. ¿Cómo es la cosa? Bueno. Y bueno, pero ahora no sé qué pasó, le cortó el micrófono. Bueno. Para aquel que entró en el canje del 2005 con todos los cupones, el valor de la oferta ya es de $160 por $100 original. Vale decir, nosotros no ofrecimos nada para aquellos que no tuvieran sentencia judicial firme por encima de los que ya habían entrado al canje. Es más, DART, que es uno de los ejemplos que han planteado y que he visto en los medios,